El precio del petróleo está volviendo a dispararse. Si en el mes de junio llegó a ubicarse por debajo de los $75 por barril, ahora mismo ya vuelve a coquetear con los $100 por barril. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe esta vertiginosa subida en apenas 3 meses? Veámoslo. En estos momentos, tanto el barril Brent como el barril West Texas se ubican por encima de los $90. Su precio más elevado en prácticamente un año. No solo eso, durante los últimos meses se ha producido una muy acelerada subida de los precios del petróleo. Si en junio el precio de ambos tipos de barril llegó a estar por debajo de los $75, incluso el West Texas llegó a estar a punto de perder los $70 por barril, ahora mismo, como hemos dicho, en apenas 3 meses, los dos se han encarecido por encima de los $90 y hay analistas que esperan que lleguen a los $100. Pero, ¿por qué han subido tanto los precios del petróleo durante los últimos meses? Pues siempre que queramos explicar un precio hay que recurrir a las dinámicas de su oferta y de su demanda. Y en este caso, desde luego, no es una excepción. Si los precios del petróleo han subido durante los últimos meses, es porque su demanda ha aumentado más que su oferta. Y como existe un desequilibrio entre las... Por cierto, no sé si os acordáis, el precio del petróleo, el barril de petróleo durante la pandemia, hubo una temporada que yo creo que estuvo en negativo, ¿no? Llegó a estar en negativo. Y... O sea, este es un tema relativamente bastante importante porque al final, no solamente es que, bueno, la gente que tradea con petróleo, sino afecta al precio de muchísimas cosas porque está afectando al precio no solamente de cuánto nos cuesta cargar el coche, sino al precio del transporte de muchísimos bienes. Entonces al final es súper importante. De hecho, si conocéis a algún amigo o alguna persona cercana que se dedique, o sea, que sea camionero, pues, o sea, probablemente pudisteis ver cuál es el problema que tuvieron hace poco cuando hubo toda la subida de precios de la gasolina, que el Estado de hecho quiso dar ayudas a los camioneros y fue por este motivo, porque al final si el precio de la gasolina sube muchísimo, encarece el servicio de esta gente y lo que hace es que deje de ser rentable transportar mercancías de un lugar a otro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avisen con cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes toda la información sobre las asesorías y formaciones que tenemos sobre finanzas personales, negocios e inversión. Ya puedes seguir con el vídeo. Un abrazo. Que deje de ser rentable transportar mercancías de un lugar a otro, lo que quiere decir es que ya no es rentable que tú te comas ese cachopo que viene de no sé dónde, esas mandarinas que vienen de no sé cuántos, porque no es rentable. O sea, tú no vas a querer pagar el extra de pasta, la inflación que va a generar esto, porque al final esto es un driver que genera inflación. Es verdad que es inflación temporal, porque cuando el precio del Brent vuelva a bajar, este como driver de costes va a desaparecer. Este coste extra, pues al final, si me cuesta traer la mandarina 20 céntimos más, pues esos 20 céntimos por mandarina van a desaparecer. Pero tened en cuenta de que esa subida de inflación, si se mantiene durante mucho tiempo, lo más normal es que la gente va a exigir unos salarios más altos para poder sufragar todo este coste extra que tienen. ¿Y cuál es el problema? Que estamos transformando, porque los salarios son inflación estructural, es decir, es una inflación que luego nadie va a aceptar bajarse los sueldos. Y sin embargo, la inflación que viene de Brent, no, la inflación que viene del coste de la gasolina es una inflación que sí que es temporal, porque una vez que baje el precio del Brent otra vez, eso se puede volver a nivelar. Entonces, el problema es que una inflación sostenida, o sea, un crecimiento del precio que se sostenga durante un tiempo sobre los productos, termina haciendo que los trabajadores luchen por sus derechos, lo que termina consolidando esa inflación dentro de la economía, a través de la inflación estructural que son sus salarios. ¿Vale? O sea, para que entendáis bien cuál es el peligro que tiene este tipo de inflaciones transitorias, porque al final decimos, ostras, ¿qué más dará, no? Que suba el Brent un tiempo, si luego va a volver a bajar o si siempre está subiendo y bajando. Hombre, da bastante, o sea, es importante porque puede generar un efecto cadena que o estropee otras zonas de las cadenas, ¿no? Pues al final, por ejemplo, si hay camioneros que dejan de ser camioneros porque imaginar que el Brent está alto durante 2 años y hay gente a la que deja de serle rentable ser camionero y lo deja. El problema es que la oferta de camioneros bajaría, por lo que el coste del transporte sube, ¿vale? Es otro tipo de inflación estructural, es decir, estamos rompiendo trozos de la cadena, por un lado, y por el otro sería los propios trabajadores que decidan exigir más remuneración por su trabajo para poder hacer frente a los costes que han aumentado porque hay más inflación. Y entonces lo que estaría pasando en este caso
es que no es que se haya roto nada de la cadena, sino que ciertos costes estructurales están subiendo y los costes estructurales se quedan ya arriba, ¿vale? La demanda global y la oferta global de petróleo, tal que la demanda global de petróleo supera la oferta global de petróleo, ese desequilibrio se ajusta con subidas de precios para desincentivar la demanda e incentivar la oferta. En este gráfico, extraído de la Agencia Internacional de la Energía... Antes de continuar, vamos a ver un momento el tema del gráfico de la demanda y la oferta, porque tengo la sensación de que mucha gente no lo tiene muy claro, ¿vale? Entonces, aquí se ve muy sencillo. Este es el gráfico de oferta y demanda. Por lo que podemos ver, la línea roja es la demanda. Cuanto mayor sea el precio, menos demanda hay. Es decir, cuanto más alto estemos en el eje de ordenadas, más cerca del cero vamos a estar en el eje de abscisas, ¿vale? Y cuando, según vamos bajando el precio, por ejemplo, bajamos el precio aquí, vemos que la demanda ha aumentado. Y según vamos bajando el precio, la demanda va aumentando, hasta que llegamos al mínimo precio, en el que, por ejemplo, a mí como vendedor ya no me interesa venderlo, y la demanda es máxima, ¿vale? Luego, por el otro lado está la oferta, que este es el vendedor. Cuanto menor sea el precio, a menos vendedores les va a rentar. Por ejemplo, si yo tengo la suerte de que el local es mío, porque lo he heredado, y entonces no tengo que pagar costes de local, yo voy a ser capaz de vender muy bajo. Pero hay gente que no, hay gente que solamente va a poder meterse en el mercado a partir de cierto precio que ya le permite pagar el alquiler. Y luego otra gente que tiene unos costes extra porque en su comunidad autónoma pagan más impuestos, solamente van a poder entrar a partir de cierto punto. Y entonces, según va subiendo el precio, cada vez hay más gente que quiere meterse al mercado a ofrecer este servicio. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de mercado de un bien? Pues el precio de mercado de un bien generalmente va a ser el punto en el que se chocan la curva de demanda y la curva de oferta. ¿Por qué? Porque va a ser el precio en el que coinciden el precio y la cantidad entre ambos grupos de consumidores. Generalmente, ahora nos podríamos preguntar, ¿por qué puede ser, por qué sucede que en diferentes zonas los precios pueden ser diferentes? Porque al final la curva y la demanda, aunque es un agregado, por ejemplo, de todo el país, realmente sucede en tiempo real. Esto es el capitalismo, esto sucede en tiempo real en todos lados, el libre mercado. Entonces, si en tu barrio, por lo que sea, de repente imagínate, hay una sequía, entonces todo el mundo necesita agua, en el resto del país no sucede esto. ¿Qué es lo que pasa? Que la demanda la gente va a querer comprar agua, va a estar dispuesta a pagar más dinero, por lo que la curva de oferta va a hacer que entre más, que más gente pueda entrar al mercado. Es decir, subimos el precio a misma cantidad. Por ejemplo, esto sería que la curva esta se desplace hacia arriba. Entonces, si la curva de demanda se desplaza hacia arriba por culpa de una sequía, lo que termina pasando es la curva de demanda se desplaza hacia allá porque hay una sequía, se desplaza en esta dirección. Lo que pasa es que ahora la nueva cantidad y el nuevo precio son mayores. Es decir, hay gente que vende más cantidad y encima lo vende más caro. ¿Por qué? Porque ha habido una sequía. Podría suceder lo contrario. Por ejemplo, con las mascarillas en la pandemia pasó justo esto. Que de repente aumentó mucho la demanda porque hubo un aumento de la demanda artificial y nos permitió vender mucha más cantidad a mucho mayor precio, ¿vale? Porque la curva de demanda se desplazó en esta dirección, en diagonal, ¿vale? Podemos ver cómo durante los últimos meses el consumo global de petróleo ha aumentado más aceleradamente que la oferta global de petróleo, hasta el punto de que ya supera a la oferta global de petróleo. Y este, como también podemos ver en el gráfico, es un fenómeno que no se había producido en los 12 meses anteriores. Tanto en el segundo semestre de 2022 como en el segundo semestre de 2023, la oferta global de petróleo se ubicaba por encima de la demanda global de petróleo. La demanda global de petróleo no alcanzaba los 100 millones de barriles diarios y la oferta global de petróleo se ubicaba algo por encima de 100 millones de barriles diarios de petróleo. Pues bien, ahora mismo han cambiado las tornas. La demanda global de petróleo se ubica más o menos en 102 millones de barriles diarios de petróleo, que es, dicho sea de paso, el máximo histórico de demanda global de petróleo. Nunca antes, ni siquiera en 2019, previo a la pandemia,
la demanda global de petróleo ascendía a 102 millones de barriles de petróleo diarios. Y al mismo tiempo, la oferta global de petróleo tiene dificultades para mantenerse en alrededor de los 100 millones de barriles diarios de petróleo. Por tanto, razón fundamental que explica la reciente subida de los precios internacionales del petróleo: el desequilibrio entre la demanda y la oferta. La demanda está creciendo más que la oferta y, por tanto, para mantener el equilibrio entre demanda y oferta hace falta que los precios suban. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está explicando Rayo, y que me parece que es muy interesante que lo veamos de esta forma, porque muchas veces cuando nos dicen esto no entendemos muy bien lo que está sucediendo, y realmente es tan sencillo como esto. O sea, lo repetimos muy rápido. Cuanto mayor es el precio, menos gente quiere comprar. Si bajamos el precio, más gente quiere comprar. ¿Veis? Aquí hay mucha más gente que aquí. O sea, estos son 2 personas, estos son 14. Y entonces lo que está pasando es que cuando la demanda en general aumenta, es un desplazamiento de la curva en esta dirección. Es un desplazamiento de la curva como en diagonal. ¿Y qué es lo que pasa? Que el punto de equilibrio entre la demanda y la oferta, que antes era aquí, pues imagínate, 9 unidades por 5 euros, el nuevo punto de equilibrio con el desplazamiento de la demanda se ha movido. Y entonces ahora son 13 unidades por 6 euros. Y esto es lo que explica que hay productos que quitando, o sea, porque por ejemplo aquí no estamos metiendo elasticidad e inelasticidad o otros fenómenos que pueden suceder en la economía, por ejemplo, con el precio de un producto. Simplemente lo que estamos viendo es que una aumentando la demanda nos mueve la curva, por lo que el punto de equilibrio cambia y eso hace que suba el precio y que esa subida de precio se pueda financiar con mayor compra de usuarios. Y este ejemplo que estamos viendo con el Brent ahora mismo es lo que hemos visto con las mascarillas en la pandemia, lo hemos visto con el papel higiénico, que ese es muy gracioso. Además ese es el típico que lo podías leer en los libros estos de zombies, de cómo prepararte para un apocalipsis zombie y todo eso. Era el típico comentario y sucedió en la realidad. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.